Ahora vamos a intentar llegar al teorema del valor medio para derivadas. Antes tenemos que ver algún otro teorema. Veamos el teorema de Rolle. Supongamos que 1. F es continuo en el intervalo cerrado A, B. 2. F es derivable en el intervalo abierto A, B. Y F de A es igual a F de B y es igual a 0. Entonces, existe C en el intervalo abierto A, B, tal que F' de C es igual a 0. Hagamos la demostración. Las hipótesis que tenemos son: F es continuo en el intervalo cerrado AB, F es derivable en el abierto, y el valor de la función en los extremos del intervalo es igual a 0. Tenemos que probar que existe C en el intervalo abierto A, B, tal que F' de C es igual a 0. Es decir, que la derivada evaluada en C va a valer 0. Vamos a hacer la demostración por casos. El primer caso es si f de x es igual a 0 para toda x que esté en el intervalo cerrado A, B. Entonces la derivada de esta función es igual a 0 para toda x que esté en el intervalo abierto A, B. En este caso C puede ser cualquier elemento que esté en el intervalo abierto AB. Veamos el segundo caso. F de x es distinto de 0 para algún x que esté en el intervalo abierto A, B. Sabemos por hipótesis que f es continua en el intervalo cerrado A, B. Paren el video y digan qué podemos asegurar de esto. Pues f alcanza su máximo y su mínimo absoluto. Como tenemos que f de x es distinto de 0 para algún x en el intervalo abierto a b, eso quiere decir que por lo menos hay un punto donde f de x es positivo o negativo. Entonces, si f de x0 es mayor que 0 para algún x0 que está en el intervalo abierto a b, como f alcanza su máximo absoluto, eso quiere decir que existe c que está en el intervalo cerrado a b, tal que f de c tiene que ser mayor o igual que f de x0. Pero sabemos que f de x0 es estrictamente mayor que 0. Esto quiere decir que f de c es estrictamente mayor que 0. Por hipótesis tenemos que f de a es igual a f de b y además es igual a 0. Esto quiere decir que c no puede ser a y que c no puede ser b. Entonces la c debe de ser un punto dentro del intervalo abierto A, B. Y como f es derivable en C, entonces por un teorema que vimos antes sabemos que la derivada evaluada en C tiene que ser igual a 0, porque tenemos que la función es derivable en C y además en C hay un máximo. Entonces la derivada en C tiene que ser 0. Ahora, si f de x0 es menor que 0 para algún x0 que esté en el intervalo abierto A, B, como f alcanza el mínimo en el intervalo cerrado A, B, entonces hay un punto C en dicho intervalo donde la función alcanza el mínimo. Pero eso quiere decir que f de C es menor o igual que f de x0. Pero estamos suponiendo que f de x0 es menor que 0. Por lo tanto, f de c es estrictamente menor que 0. Como f de a es igual a f de b y es igual a 0, entonces esto quiere decir que c tiene que ser distinto de a y c tiene que ser distinto de b. Es decir, que c en realidad está en el intervalo abierto A, B.
como f es derivable en C, y en C hay un extremo local, entonces f' de C es igual a 0. En la pantalla vemos una función que es continua en el intervalo cerrado a B, derivable en el intervalo abierto a B, f de A es igual a 0, f de B es igual a 0, y existe un punto C tal que su derivada es igual a 0, es decir, la pendiente de la recta tangente es igual a 0. En este caso no solamente hay un punto, hay más, porque este también podría ser o este de aquí, pero el teorema nos dice que al menos podemos encontrarlo. Vamos a ver algunas observaciones. No se pueden debilitar las hipótesis del teorema de Rolle. Vamos a considerar la función f de x igual al valor absoluto de x menos 1 en el intervalo cerrado menos 1,1. Como el valor absoluto es una función continua en su dominio y la función constante menos 1 también, entonces la función valor absoluto de x menos 1 es continua en todo su dominio, es decir, en todos los reales, en particular en el intervalo cerrado menos 1. Pero f no es derivable en 0 que pertenece al intervalo abierto menos 1. Esto quiere decir que no existe C que esté en el intervalo abierto menos 1, tal que f' de C sea igual a 0. En la pantalla vemos la gráfica de la función y en 0 lo que tenemos es un pico, entonces por eso no es derivable. Y en ningún otro punto de este intervalo la derivada va a ser igual a 0. Sea f de x igual a x si 0 es menor o igual que x menor que 1 y 0 si x es igual a 1. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Observamos que f es derivable en el intervalo abierto 0,1, pero f no es continua en el intervalo cerrado 0,1 y no existe una c que esté en el intervalo abierto 0,1 tal que f' de c sea igual a 0. En este ejemplo, la función falla de ser continua solamente en un punto, aunque cumple con que es derivable en el abierto y la función evaluada en los extremos del intervalo vale 0. Así no podemos debilitar las hipótesis del teorema de Rolle. Veamos ahora unos ejemplos. Ejemplo 1. Sea f de x igual a 4x al cubo menos 9x. Determinar en qué intervalos se cumple el teorema de Rolle y encontrar c en cada caso. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuándo esta función vale 0, para lo cual vamos a factorizar. Es decir, escribimos f de x como 4x al cubo menos 9x. Al factorizar una x tenemos x que multiplica a 4x al cuadrado menos 9. Esto a su vez lo podemos escribir como x que multiplica a 2x menos 3 por 2x más 3. Así, la función vale 0 si x es igual a 0, o 2x menos 3 es igual a 0, o 2x más 3 es igual a 0. Si 2x menos 3 es igual a 0, entonces x va a ser igual a 3 medios. Y 2x más 3 es igual a 0, quiere decir que x va a ser igual a menos 3 medios. Por ser f una función polinomial, es continua y derivable en el intervalo abierto menos infinito, infinito. Entonces, los intervalos donde se cumple el teorema de Rolle son menos 3 medios, 0, 0,3 medios y el intervalo cerrado menos 3 medios, 3 medios.
Calculemos ahora la derivada de la función, es decir, f' de x va a ser igual a 12x al cuadrado menos 9. Ahora vamos a ver dónde esta derivada es igual a 0. Es decir, 12x al cuadrado menos 9 igual a 0, quiere decir que 12x al cuadrado es igual a 9, de donde tenemos que x al cuadrado es igual a 9 doceavos. Y esto lo podemos simplificar como 3/4, de donde el valor absoluto de la x va a ser igual a la raíz cuadrada de 3/4, que podemos escribir como raíz de 3 sobre 2. Así, x va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, que es aproximadamente igual a 0.87, o x va a ser igual a menos raíz de 3 sobre 2, que es aproximadamente igual a menos 0.87. Además, observamos que menos raíz de 3 sobre 2 está en el intervalo cerrado menos 3 medios, 0, que raíz de 3 sobre 2 pertenece al intervalo cerrado 0,3 medios, y que ambos juntos, es decir, menos raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2, pertenecen al intervalo menos 3 medios, 3 medios. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Ejemplo 2. Sea f de x igual a x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4, definido en el intervalo cerrado menos 2,2. Determinar si existe un punto donde la derivada vale 0. En caso afirmativo, encontrar dicho punto. La función f es una función polinomial, entonces f es continua en todos los reales. En particular, en el intervalo cerrado menos 2,2. Por ser una función polinomial, f es derivable en los reales, en particular en el intervalo abierto menos 2,2. Veamos cuánto vale la función en los extremos del intervalo. Es decir, f de menos 2 es igual a menos 2 a la cuarta menos 5 por menos 2 al cuadrado más 4. Menos 2 a la cuarta es 16, menos 5 por menos 2 al cuadrado es menos 20, entonces ahí nos queda menos 4 más 4, esto es igual a 0. Y f de 2 va a ser igual a 2 a la cuarta menos 5 por 2 al cuadrado más 4, que también es igual a 0. Entonces tenemos una función continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto y además en los extremos del intervalo vale 0. Con estas hipótesis sabemos, por el teorema de Rolle, que existe una c que está en el intervalo abierto menos 2,2, tal que f' de c es igual a 0. Calculemos la derivada de la función, entonces tenemos f' de x es igual a 4x al cubo menos 10x. Así, f' de c es igual a 4c al cubo menos 10c. Veamos cuándo esto vale 0. Es decir, tenemos que 4c al cubo menos 10c va a ser igual a 0. Vamos a factorizar 2c, que multiplica a 2c al cuadrado menos 5 igual a 0. Entonces tenemos que 2c es igual a 0, o 2c al cuadrado menos 5 es igual a 0. De la primera tenemos que c es igual a 0, y de la segunda tenemos que c al cuadrado debe ser igual a 5 medios. Es decir, que el valor absoluto de c va a ser igual
a la raíz de 5 medios. Así tenemos que C es igual a 0 o C es igual a menos la raíz de 5 medios, que es aproximadamente igual a menos 1.58, o bien C es igual a la raíz de 5 medios, que es aproximadamente igual a 1.58. Observamos que los tres puntos pertenecen al intervalo cerrado menos 2,2. En la pantalla observamos la gráfica de la función en el intervalo cerrado menos 2,2.